Muy buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Esperando que se encuentren bien, vamos a iniciar la clase para el día de hoy. ¿Ok? Hoy tenemos la clase sobre el participio. ¿Ok? La clase anterior habíamos visto acerca del gerundio. ¿Recuerdan las terminaciones en ando, endo? Ahora vamos a ver otra forma impersonal del verbo llamada participio. Vamos a ver qué es, qué modalidades existen eh, y algunos ejemplos, ¿no? Del el participio, que también existen participios irregulares y sus ejemplos tanto en infinitivo, gerundios y participios, ¿ok? Entonces, vamos inmiscuyéndonos en el tema. ¿Qué es el participio? El participio nos dice que es una forma no personal del verbo, como el infinitivo o el gerundio, porque carece de desinencias personales. Ahora, existen dos formas para la construcción del participio, ¿sí? Primero, los verbos de la primera conjugación, es decir, la conjugación que termina en ar, ¿sí? La conjugación que termina en ar se forma con ado, con la terminación en ado. Y aquí tenemos los ejemplos. Amado, despertado, saltado. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos verbos que tienen la segunda y tercera conjugación? ¿Sí? Es aquel que termina en er o ir. Se forma con la terminación ido. ¿Sí? Por ejemplo, bebido, vivido, aprendido. ¿Sí? Ahora, el participio también puede ser formado de manera irregular, ¿no? Por ejemplo, hay algunos verbos como morir que no terminan en ido, porque si no, pues diría morido, ¿no? En vez de su forma en ido, utiliza el verbo no conjugado de manera impersonal, muerto, ¿no? Y algunos también poseen dos participios, uno especializado en uso como adjetivo y otro en uso verbal. Por ejemplo, la palabra, el verbo imprimir puede ser utilizado como adjetivo impreso y en uso verbal imprimido, ¿no? Entonces, no está mal, pero son verbos de manera impersonal que se utilizan de manera especial como excepciones al ser irregulares. Aquí tenemos otros verbos irregulares. Atender existe su conjugación atento y atendido. Despertado, despierto y despertado. Imprimir, impreso e imprimido, proveer, provisto y proveído, soltar, suelto y soltado. ¿Sí? Acá tengo otros ejemplos del uso del participio. Tengo aquí, ella ya había caminado mucho. Y acá tengo la terminación de caminar en ado. Para cantar. Hemos cantado mucho esta noche. La terminación en ado. Los niños han comido muy mal. Tengo la terminación en ido, puesto que habla de la segunda conjugación, que es con el verbo que termina en comer, ¿no? Las mujeres han bailado muy bien. Tengo la terminación en ado. Luis ha dormido toda la tarde, ¿sí? Entonces, sabemos que los participios son aquellos que terminan en ado o en ido. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No?
Ninguna No, pregunta. licenciada, está bien para mí. Ok, ok, listo. Acá tenemos más ejemplos del participio en español, ¿sí? De ar a ado. Estudiar, estudiado, hablar, hablado. De ir a ido. Comer, comido, saber, sabido. Tengo dobles participios como freído o frito. De imprimir, impreso, imprimido. Participios irregulares. Decir, dicho, ver, visto, romper, roto. Y acá tenemos unas conjugaciones diferentes de los verbos. En infinitivo, sabemos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, viajar, que en gerundio se termina en ando, endo, viajando, ¿sí? Si yo lo pongo en participio, sería viajado, ¿no? He viajado al exterior, por ejemplo, ¿no? Tengo acá en infinitivo, correr, en gerundio, corriendo, en participio sería corrido. En infinitivo, salir, en gerundio, salido, en participio, perdón, saliendo, en gerundio y en participio, salido. Y así tenemos todos nuestros ejemplos de especialmente las terminaciones, ¿ya? Entonces recordemos, en infinitivo tenemos ar, ir, en infinitivo. En gerundio tenemos las terminaciones endo y ando. Y en participio tenemos ado e ido. Y sus irregulares, por ejemplo, impreso, ¿no? Y estos son los participios. Nada del otro mundo, para refrescar un poco la memoria en cuanto a la utilización de estas palabras en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué tienen como tarea en esta semana? En esta semana tienen el siguiente taller donde tienen que escribir la forma correcta del participio del verbo que está entre paréntesis, ¿sí? Tengo aquí en paréntesis la película a toda la sala de cine. ¿Cuál es el verbo que debo cambiar? Aterrorizar. Entonces me dice que aterrorizar debo ponerlo en participio. ¿Cómo lo pongo en participio? Para aterrorizar aterrorizado. ¿Ya? Entonces me queda la oración. La película ha aterrorizado a toda la sala. ¿Ya? Utilizo en este caso el hado. ¿Ok? ¿Qué me exige el participio? Y así lo hago con todas las oraciones que tengo aquí, utilizando el verbo que está entre paréntesis. ¿Ok? Ahora, tienen la pregunta 2 que dice, forma el participio de los siguientes verbos. En infinitivo aquí tenemos habitar, aplastar, proceder, incidir y oír. En participio, ¿cómo sería? Igualmente, las palabras terminadas en ado, ido y solo verifico si no hay algún verbo eh, Ay, que me dijeron que estaban necesitando irregular. plan. ¿Ok? Después de Entonces pongo aquí habitado. entonces, estas manos que hacen algo. Luego tengo aquí la pregunta 3 que me dice, escribe 5 oraciones utilizando el participio de cualquier verbo. Entonces, usted ya sabe qué son los participios y ubica su oración. Por ejemplo, yo pongo, he viajado mucho durante el último mes. ¿Ya?
Entonces tengo aquí mi respuesta utilizando el participio, en este caso, viajado, ¿sí? Que utiliza el ado en el verbo, ¿ya? Y así escribo 5 oraciones, ¿ok? ¿Alguna pregunta en cuanto al taller? No, licenciada, ya estoy, ya voy entendiendo. Ok, muy bien. Luego, completa los espacios según se solicita. Completa con A o A. A con H y A sin H. Esto es más sencillo de lo que usted cree. La A con H se utiliza siempre y cuando haya un participio. Es decir, si la siguiente palabra termina en ado o en ido, usted debe ubicar la A con H. Por ejemplo, si yo tengo la oración, mi hijo ha competido en la tarde. No se vale, no hablen así como para O adentro, como, ay, casi no escucho nada. Juan Eres. ha Tráeme el currículum de la señora. Señorita, mija, pues señorita, porque estoy soltera y sin compromiso. aquí. Mire, mi hijo ha competido en la tarde. Aquí tengo un participio, competido. Y si yo tengo el participio, es decir, que termina en ido, ubico el a con h, ¿ya? Y el a sin h va cuando el verbo está en infinitivo, es decir, termina en arerir o cualquier otra palabra, ¿sí? Si es cualquier otra palabra que no termine en ado ni ido, va sin h. ¿Qué quiere decir? Que competir, en este caso, solo como está ahí, competir va con a, nada más. Sin algo. Exacto, sin h. Acá, por ejemplo, tengo nadado. Nadado termina en ado, iría con H, H. ¿ok? Ha nadado. Muy bien. Entonces, todos los que yo vea que son participios que terminen en ado o en ido, ubico con H y las otras van sin H, ¿ok? Es una regla. Licenciada, y buscar con adega. Buscar está en infinitivo. No pasa nada, no es participio, va solo la A. Ya. Si fuera buscado, termina en ado, allí sí iría con H. Acá Ya, tengo licenciada. otras actividades, si son con A o con H y A, ¿ya? ¿Ok? Entonces, usted tiene que ver aquí, fíjese en lo que es participio, recuerde, aquí tengo escrito, visto, llovido, puesto, la calle, venido, puesto. Siempre fíjese la palabra que va después para escribir el A, ¿ok? No la que va antes, sino la que va después. Supongamos, Bien. licenciada, María C es A con, sin H. Ajá, porque la siguiente Ahí va palabra dice puesto puesto, en nada más. pantalón. Sí, puesto en pantalón y ahí la siguiente es con H, porque Ah, termina en ir. no, las palabras de participio terminan en ado y en ido, no ir. Este de aquí, ir, es un verbo en infinitivo. Recuerden siempre, participio es ado e ido, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo venido, invitado, termina en ido y ado, por ejemplo. Aquí irían con H, Ya, ya, licenciada. ¿ok? Listo. Bien, chicos. Esta es el taller que tienen para esta semana, ¿ok? Adicional, les recuerdo que tienen que revisar la plataforma. En la plataforma hay un cuestionario de preguntas que ustedes tienen que responder y la pregunta con mayor
perdón, el intento con mayor calificación es el que va a ser tomado en cuenta para el registro de la nota. ¿Ok? Bien. Voy a solicitar a todos, por favor, que enciendan la cámara. Hasta mientras les hago mención de que las siguientes semanas son evaluaciones, ¿sí? Entonces usted tiene que estar al día con todas las tareas, porque una vez que se cierre el parcial, se cierran las actividades en la plataforma, ¿sí? Entonces, si usted tiene algo atrasado, algo que entregar, aprovechen esta semana para subirlo, ¿ok? Es mejor subirlo atrasado Yo que no solamente subirlo. me hace falta. ¿Perdón? A mí solamente me hacen falta las carátulas. Yo no pido carátulas en mis trabajos. No, No, entonces ha de haber sido la licenciada. sí, debe ser otro. Sí, porque Eh, solamente las carátulas me faltan. ok. Me falta Eric en cámara, por favor. Tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Espero que tengan todos una buena noche. Que pasen muy bien. Nos vemos la Bueno, siguiente clase. igual, que esté bien.